¿Qué es vivir en coherencia? Vivir en coherencia es estar en conexión con el campo cuántico, en la conciencia de unidad. La conciencia de unidad es la conciencia que está en conexión con el campo cuántico. Es vivir en ese estado de conciencia. Vivimos en un mundo dual, pero cuando conocemos que hay una conciencia divina y hay una conciencia de unidad a la que pertenecemos y podemos comprender que estamos en una experiencia terrenal, dual, pero que podemos conectarnos con esa conciencia de unidad, empezamos a vivir en coherencia. ¿Qué es la conciencia de unidad? Es la conciencia en la cual no se juzga, porque se entiende que todo lo que se presenta en nuestra vida tiene que ver con nosotros. Me hago responsable de cada situación que sucede en mi vida y entiendo que todos somos uno. Estamos todos interconectados, somos todos energía, parte del campo cuántico, y el universo es energía. No hay parte del universo que esté separada de otra. Agujeros blancos, agujeros negros, materia, energía oscura, vacío. Todo eso forma parte del campo cuántico del universo y nosotros somos parte. Nos consideramos seres aislados, duales, donde el ego reina, pero la realidad es todo aquello que nosotros no vemos. Esta conciencia dual en la que hemos estado educados está basada en creencias y valores a partir de haberse sentido separados y atacados. Pero estamos en un tiempo de evolución en el cual podemos comprender que estamos viviendo una etapa en la que el ser humano tiene que evolucionar. Y para esto tiene que conectarse a lo que es la conciencia de unidad, a comenzar a vivir en coherencia. Y esto es una experiencia personal de cada uno, elección de cada quien, y para esto cada uno tendrá que hacerse responsable de su vida, tomando cada situación que se presente como su proyección. Es el lenguaje de la vida que nos presenta sus vicisitudes, sus dificultades, para poder atravesarla, para poder evolucionar y crecer. El alma o la energía de la cual nosotros venimos y somos, solo pretende evolucionar. Y estamos hablando de energía. Cuando podemos entender que esta energía de la cual estamos formados está interconectada, comprendo que mi evolución va a ser la evolución de otras energías. Quizá ni las conozco, mi ser dual no las conoce, pero el universo sí. Todos estamos en interconexión y a veces estamos ayudando a evolucionar, nos estamos ayudando unos a otros, sin saberlo. La conciencia de unidad no juzga. Cuando se me presenta una situación frente a mí, yo voy a comprender que esa situación tiene que ver conmigo. Y eso que estoy viendo es mi espejo. Y esto al ego no le gusta, a la dualidad no le gusta. Porque la dualidad quien vive en la conciencia dual, cree que eso que está sucediendo viene a atacarlo, a complicarle la vida, a arruinarle su situación. Cuando no comprende que la vida le está hablando de una incoherencia que él está cometiendo, él o ella está cometiendo. Voy a poner un ejemplo. Si se presenta ante mí una persona, por ejemplo, un compañero de trabajo, que me resulta sumamente molesto, egoísta, egocéntrico, solo piensa en él, bueno, yo tengo que darme cuenta, primero, siempre voy a observar aquello que a mí me fastidie, que me moleste intensamente, no algo que no me gusta, o sea, que no lo elijo, bueno, eso, pero tengo que aceptar que la otra persona elige cómo ser. Eso no es. Siempre nos tenemos que fijar en aquello que nos molesta en profundidad, que nos fastidia. Entonces, en este ejemplo, si hay alguien que a mí me fastidia con su egocentrismo, con su egoísmo, con su manera de ser, yo tengo que entender que hay algo mío ahí, que yo estoy viendo y me está sacando
de mi estabilidad emocional y que le estoy dando el poder además, ¿no? De sacarme de mi estabilidad emocional. Cuando observo esto, pueden ser las dos polaridades. O yo soy muy egoísta o soy todo lo contrario y quizá él me está mostrando lo que yo tengo que ser. Por ejemplo, si yo doy de más, yo vivo pensando en los demás, siempre estoy dando a los demás, no pienso en mí, entonces ¿qué veo en el otro? Que solo piensa en él, que no mira al resto, que no ayuda, que no colabora. Y bueno, ¿y yo? Quizás yo hago todo lo contrario, en exceso, y es una incoherencia, y la vida me habla, me pone al lado a la persona que hace absolutamente lo contrario, la polaridad contraria. Y así la vida tiene un lenguaje permanente. Frente a una enfermedad, primero me hago responsable frente a un síntoma y me pregunto, ¿para qué vivo esta situación? Siempre hay un síntoma cuando estoy viviendo una incoherencia, siempre. ¿Y qué es la incoherencia? Cuando no estoy vibrando en la conciencia de unidad. Cuando yo, por mis creencias, por mis valores, estoy siendo incoherente. Por ejemplo, me sacrifico, basada en creencias, me sacrifico demasiado, ya sea en el trabajo, me sacrifico por los demás, me sacrifico por la pareja, me sacrifico por los hijos y mi cuerpo me va a hablar porque el sacrificio no es coherente. La vida no te hizo para ser sacrificado, la vida te hizo para que la vivas como una experiencia. Y para que vivas en coherencia, que no te sacrifiques, que disfrutes o por lo menos que quieras lo que haces. Cuando yo puedo ver en qué creencia está basado mi sacrificio o ese trabajo o esa situación por la cual yo me sacrifico, por ejemplo, esta creencia de generaciones anteriores de que hay que sacrificarse para ganar el dinero, que si nos sacrificamos por los demás somos más buenos, que si nos sacrificamos por nuestros hijos somos mejores padres. Mucha gente dice en la consulta, porque con todo lo que yo me sacrifiqué, ok, pero eso no te lo está pidiendo la vida y eso no es coherente. Todo lo que hagas tiene que ser desde el amor, no desde el sacrificio, porque si te estás sacrificando, te estás haciendo daño y después vas a reclamar por ese sacrificio que hiciste. Lo estás haciendo para recibir la recompensa. Es un acto muy egoísta. Y como dice un libro de milagros, tu sacrificio de hoy, mañana será tu amargo resentimiento. Para la conciencia de unidad, el sacrificio es un acto incoherente, no existe. Porque para la conciencia de unidad, todos somos uno y no tenés que sacrificarte nunca por el otro. Al otro le tenés que dar lo que sentís. Pero nosotros, basados en nuestras creencias y valores, acostumbramos a sacrificarnos. Entonces nuestro cuerpo nos lo va a manifestar. Lo tenemos que ver esa creencia y cambiarla y decidir vivir de otra manera. Y el síntoma, en la medida en que nosotros transformemos nuestra vida, va a ir desapareciendo. Cuando vivo desde la víctima, por ejemplo, también basada en creencias, buscando el reconocimiento de los demás, copiando acciones que han hecho otros, actuando desde el mismo modelo, sin darme cuenta que para la conciencia de unidad, ser víctima es una incoherencia, porque somos todos parte de Dios o de la energía divina, o como le quieran decir, somos todos parte del campo cuántico y no hay nadie que sea más que otra persona. Hay muchos seres humanos, muchas personas que se equivocan en su accionar, que vinieron a esta experiencia a cometer delitos. Esto no lo justifica, pero sí puedo entender que ellos son energía igual que yo, que están viviendo otra experiencia y están en la polaridad contraria, están en la oscuridad, están en toda la experiencia más dura y más material, más terrenal, que es parte de esta experiencia terrícola.
Y esto no justifica a nadie, pero me puede conducir a la compasión. Entonces, el victimismo no es coherente, porque en este universo no hay nadie que sea más que nadie. No hay víctimas y victimarios. Hay personas responsables. Hay que madurar y enfrentar la vida como una experiencia y observarla y leerla, entenderla, entender el lenguaje de la vida. Aceptando cada experiencia que llega, me va a producir emociones, me voy a enojar, me va a dar rabia, está perfecto y tengo que sacar esas emociones porque soy terrícola y los terrícolas somos así. Tenemos un ego y una parte dual que nos defiende de todo y preserva y conserva nuestra especie y nuestra materia, pero también hay una mente que sabe que está unida al campo de la conciencia. Entonces después que yo veo la situación, que me enojo, que me da rabia y me desahogo, me siento a pensar, ¿para qué me sucede esto? Salir del victimismo siempre nos dará la libertad y también nos dará la posibilidad de ser coherentes. Cuando doy de más, muchas veces damos demasiado a los demás. Estamos exageradamente dando, así sea a nuestros hijos. No nos damos cuenta, lo hacemos basado en nuestras creencias y valores y repitiendo los modelos que tenemos de nuestras familias. Eso es lo que está bien, supuestamente. Entonces, damos de más y nos olvidamos de nosotros. Suele pasar, es algo totalmente habitual en el ser humano y bueno, esto es una de las cosas para pensar. Cuando solo pienso en mí también, porque esto es la polaridad contraria, dejo de dar y pensar en los demás, pero empiezo a pensar solo en mí, olvidándome que hay un mundo alrededor que está interconectado conmigo. Y que muchas veces ayudando a alguien en la medida que yo lo siento, estoy ayudándome a mí mismo. Siempre el camino del medio es la coherencia. Cuando vivimos controlando toda la situación, controlando todo, controlando el dinero, controlando quién va, quién viene, todo dominado, todo bajo control, que nada se escape de mi mirada, de mi control. Esto para el campo cuántico es una incoherencia, porque no estamos confiando en la vida, no estamos confiando siquiera en los demás. Estamos controlando, queriendo saberlo todo para sentirnos seguros. Y eso es del ego, eso es dual. Para la conciencia de unidad hay confianza en la vida y en el universo, porque la vida rueda de acuerdo a nuestra confianza en ella misma y sintiéndonos parte y merecedores de lo mejor. Cuando yo empiezo a soltar, y acá es cuando hablamos del soltar, que muchas veces no se comprende, que soltar desde el confío en la vida, confío en lo que va a suceder. Será lo mejor, yo me encargo de mi parte, me encargo de ser coherente, de ser justo, justa, de dar amor, de proveer a quien tenga que proveer, de dar mi servicio para recibir un dinero a cambio, para poder vivir dignamente. Me encargo de mi vida, de ser responsable, pero confío en cómo rueda la vida. Simplemente me ocupo de observarla y leerla para poder comprender más profundamente. Pero el control es una incoherencia para el campo de la conciencia, porque nunca vamos a poder controlar el universo y resulta que tu vida está interconectada a todo el universo. Por eso, como dice Enrique Corbera, no te creas que no tienes nada que ver con quien vive al otro lado del mundo. Estamos todos interconectados. Cuando creo que la solución está fuera de mí, cuando busco afuera, busco algo o alguien que me haga feliz, cuando creo que la solución a mi vida, a mi problema, está afuera, que va a venir algo o alguien y me va a dar la felicidad que a mí me falta. Eso para el campo cuántico es lo más incoherente, porque afuera nunca está lo que yo tengo dentro. O sea, es algo que yo no he estado encontrando dentro mío y lo busco fuera. Nosotros somos íntegros, porque cada uno de nosotros es una partícula del universo. Entonces tenemos, en realidad somos
millones de partículas, pero metafóricamente hablando, somos una partícula de Dios. Entonces lo tenemos todo, cada uno de nosotros, y las infinitas posibilidades. No hay nada ni nadie afuera que pueda hacerte feliz. Cuando nosotros comprendemos esto y logramos encontrar la estabilidad y la tranquilidad, la paz interior con nosotros mismos, ahí es cuando estamos en coherencia con el campo cuántico. Mientras busquemos afuera cosas que creemos que van a llenar nuestros vacíos, para el campo cuántico, para la vida, estamos cometiendo una incoherencia. Frente a todas estas situaciones que yo he estado relatando, se va a presentar un síntoma, porque nosotros no estamos siendo coherentes. Y el síntoma puede ser físico, mental o una situación de vida. Todo lo que sucede en mi vida es mi proyección, dependiendo de mi vibración. Cuando yo vibro en la vibración de mi corazón, en la frecuencia del corazón, o sea, yo siento lo que hago, siento lo que quiero hacer, lo que deseo hacer. Esa frecuencia, que es la frecuencia del corazón, de lo que uno siente, de lo que se siente no desde el debo de, sino del deseo o quiero estar en tal lugar, quiero hablar con tal persona, quiero ir a tal lugar, todas esas actitudes que no son desde el ego, sino que son desde un sentir profundo, son los que me están conectando con la frecuencia del campo cuántico de la unidad. Nuestro corazón, la frecuencia cardíaca, la frecuencia vibratoria del corazón, es lo que está en coherencia con la vibración del campo cuántico. El pensamiento a nivel neuronal, nuestro raciocinio, no está en coherencia con el campo cuántico. Nuestra mente, nuestros pensamientos están basados en valores y creencias que son antiguos, que pasan de generación en generación y tienen una vibración muy baja. Nuestra mente consciente vibra muy bajo. Nuestro 95% inconsciente es lo que tiene una vibración alta y que dirige nuestra vida. Pero nosotros tenemos que conectarnos con la parte del sentir que nos va a guiar. El poder encontrar qué es lo que siento, qué es lo que desde el amor desde el amor incondicional, yo quiero hacer y deseo hacer, y esto va a guiar mi vida inevitablemente hacia la coherencia. Hablamos con quien queremos hablar, vamos donde queremos ir, estamos donde queremos estar. Pienso primero en mí para poder pensar en los demás después. Y entiendo que todos los demás son parte de mí. Por eso yo primero tengo que pensar en mí, creer en mí, confiar. Y ahí empiezo a confiar en los demás y confiar en la vida. Hay que conectarse al campo de la conciencia de unidad, y comprender que estamos en una experiencia que funciona basada en estas creencias y valores desde una mente dual, entendiéndose separado. Y así funcionamos porque somos materia densa, pero también tenemos y somos parte de una mente consciente, de una mente que está conectada al campo de las infinitas posibilidades, y que en la medida en que nosotros confiemos en esa parte de nosotros, la vida rueda desde la coherencia y para nuestro mejor futuro, porque las infinitas posibilidades existen. Bueno, gracias a todos. ¿Qué es vivir en coherencia? Vivir en coherencia es estar en conexión con el campo cuántico, en la conciencia de unidad. La conciencia de unidad es la conciencia que